entre yo y los demás hay una frontera clara, que es lo que tú determinas y lo que determinan otros. Eso está claro. En relación con el tema, yo me escaparía, por decirlo así, diciendo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos más seguro para conocer? Sin duda las ciencias. Sabemos qué son, cómo funcionan, cómo se construyen, cómo adelantan, todo esto lo sabemos. Vale. Y nos ponemos ahí y decimos, vale, tenemos un instrumento de conocimiento estupendo, pero con una particularidad. Las ciencias trabajan no con la realidad, sino con abstracciones de la realidad, podríamos llamarlas modelos, ¿no? En todo caso, con ideas abstractas de la realidad, no con la realidad misma. ¿Qué pasa? Bueno, que al final la ciencia es cada rama científica es muy poderosa, pero son ramas científicas diversas. Y así, por ejemplo, gracias al poder de la ciencia, se pueden construir maravillosas centrales nucleares que desde el punto de vista de la física funcionan muy bien. Porque se han construido a partir de tecnologías inspiradas en las ciencias, vale. Pero ¿qué ocurre con esas centrales? Bueno, que están insertas en un mundo donde desde el punto de vista del economista pueden ser rentables o no, rentables a largo plazo, desde luego no lo son, porque los residuos van a durar cientos de años. Probablemente peligrosas desde el punto de vista de la psique social. Ese punto no está estudiado, hasta qué punto determinada la existencia de armamentos, de tecnologías peligrosas, influye en nuestro terror cotidiano. Bueno, ¿qué intento decir? Intento decir que las ciencias son muy útiles, pero que son saberes parciales y que el mundo es concreto y total. Entonces, la aspiración a interrelacionar los resultados de las distintas ciencias, que es lo que ahora a veces se llama teoría de sistemas, pero me parece fea la expresión, pero que en el siglo XIX se llamaba dialéctica, es decir, el intento de saber que los resultados de una ciencia no son todo, sino que hay que ver otros resultados de otras ciencias y sobre todo recorrer los intersticios que hay entre una abstracción y otra. Esa aspiración es la que nos produce un conocimiento que se fía menos de la ciencia, de las ciencias, no porque sean malas epistemológicamente, sino porque pueden ser peligrosas ontológicamente. Entonces, para mí en la teoría del conocimiento, el problema del conocimiento está ahí. Es decir, el saber ver dónde para la limitación de la ciencia, qué consecuencias tiene. Y eso es una cuestión que no se resuelve con más ciencia. Se resuelve con una actitud filosófica de prudencia, de análisis, de exploración. No, yo no pretendo hablar de una construcción global, sino de una construcción menos parcial que la construcción científica, que la construcción de cada rama de la ciencia. Hay ramas de la ciencia en la que hoy los profanos ya no podemos seguirlas en absoluto, por ejemplo, la astrofísica. ¿Ahí qué hay? La astrofísica o el núcleo biológico básico, la célula, en sus investigaciones más profundas, ¿no? Ahí lo único que se puede hacer es establecer teorías matemáticas. Esta va mejor para explicar tales fenómenos, esta va peor. Ensayo y error. Ensayo y error, cuando metemos la pata, decimos usted perdone, nos retiramos. Sí, yo creo que avanzamos en realidad negativamente, eliminando falsedades más que descubriendo verdades. Mi posición epistemológica como, científico, es que la ciencia avanza eliminando falsedades. Dice
esto es falso. Al decir esto es falso, está diciendo implícitamente que otra cosa es verdadera. Pero eso que se está afirmando implícitamente puede llegar otro y decir, no, era una falsedad por tal y cual razón. Creo que avanzamos eliminando falsedades. Y en la propia vida personal de uno, si uno lo piensa bien, hemos avanzado eliminando falsedades una detrás de otra. Nos hemos hecho mayores eliminando las nociones que nos transmitieron generaciones que habían aprendido en un contexto histórico completamente distinto al nuestro.